El Evangelio de este domingo, tomado de Lucas capítulo 10, se enmarca en la designación de otros 70 para ser enviados a la misión por parte del Señor. El primer versículo presenta el término griego heteros, que se traduce como los otros, que en Lucas suele referirse a nuevos miembros que se añaden a un grupo. Es importante recordar para este caso la escena de Números 11, donde Dios comparte el espíritu que tenía Moisés con 70 ancianos, término del griego presbíteros, según la versión griega del Antiguo Testamento, o saken, de la versión hebrea, que empezaron a profetizar. Esto porque Moisés había dicho al Señor que no podía llevar la carga del pueblo solo. Con esto en mente, recordemos que en el capítulo 9 de Lucas nos había narrado cómo Jesús había enviado a los 12, a quienes, entre otras cosas, les pide no llevar alforja para el camino, utilizando el mismo término peran para referirse a la alforja, que también es utilizado en el pasaje de hoy en el versículo 4. Asimismo, en los dos textos, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 10 de Lucas, se habla del camino, utilizando el mismo término griego jodón. Los demás elementos son diferentes, pero es claro que Lucas quiere relacionar el envío de los 12 con el envío de los otros 70. En los dos pasajes se emplea el verbo apesteilen, que se traduce como envió, cuya raíz verbal apostelo hace referencia al envío apostólico hecho por Jesús. Adicional a esto, en nuestro pasaje, Lucas le sumará el verbo anedeixen, el cual se puede traducir como designó o inauguró o consagró, que tiene la idea de instituir legalmente algo. Todo esto para decir, en definitiva, que en este caso Jesús instituye un grupo nuevo de apóstoles con quienes comparte su misión, un grupo que están a la par de los 12 de base y que van a tener la misma autoridad que el Señor les da a estos. A semejanza del libro de los Números, estos 70 compartirán el espíritu del que los envía, en este caso de Jesús, para llevar la carga del pueblo sobre sus hombros, misión que también tendrán los 12. Es importante resaltar también que el narrador realiza un contraste entre la casa y la ciudad. De la casa solo dirá Jesús que si no hay hijos de paz, ésta se volverá a los apóstoles, y que al igual que los 12, se deben quedar en la casa en la que entren, aunque acá se dan más detalles de su estancia en ella. Es llamativo que se utilicen algunos términos en los dos pasajes para señalar la cercanía que hay entre los 12 y los 70, como por ejemplo eisélcete, para hablar de entrar o mejor, o por mejor decirlo, cuando entren, así como el sustantivo oikia para referirse a la casa y ménete para la orden que Jesús les da de permanecer en aquella casa donde entren. Esto porque la casa en la misión cristiana fue el centro de las comunidades primitivas, pues en ellas nacieron y se nutrieron de la palabra y de la fracción del pan, como lo hizo Jesús en la casa del cobrador de impuestos, alimentando a los pecadores. Ahora bien, también se habla negativamente de la ciudad en los dos pasajes, lo que genera un contraste entre la casa como lugar de permanencia de los misioneros y de la comunidad cristiana y la ciudad como lugar de posible rechazo de los apóstoles del Señor. La ciudad es más vil que Sodoma, va a decirnos el texto, la cual rechazó la visita, si recordamos bien, la visita del ángel del Señor, según nos lo narra el libro del Génesis, por lo que ha de suponerse que Lucas está denunciando cómo las ciudades, especialmente judías, rechazan el mensaje de los apóstoles, no así las ciudades paganas a las que seguramente fueron enviados estos 70. Al igual que ocurrió con los 12, a los 70 les hablará de cuál ha de ser su actitud ante el rechazo de las ciudades, sacudirse el polvo que se les haya pegado a los pies. Es curioso que en este caso los 70 se lo deben decir a los que están rechazando, pero sin dejar de anunciarles que el reino de Dios se ha acercado total y perfectamente a ellos. Este es el centro del anuncio de los enviados del Señor, la proclamación de que el reino de Dios ya está en medio de ellos, que se ha acercado perfectamente, pero Jesús reconoce que antes
este anuncio, las reacciones son dispares. Unos lo aceptarán, otros lo rechazarán. Curiosamente, son las ciudades de Israel las que rechazan este anuncio, ciudades entre las que se encuentran Corazín, Betsaida y Cafarnaún. Volviendo un poco atrás, a estos 70 también les manda que oren suplicando a Dios para que obreros arroje a su cosecha. Esta expresión es llamativa porque Lucas no utiliza el verbo enviar como se esperaría y como nuestras versiones en español suelen traducirlo, sino que dice que supliquen al Señor que arroje obreros a su cosecha. El término griego ekbalo, que acá traducimos como arrojar, señala un envío hacia afuera, enfatizando hacia dónde deben ser arrojados por medio de la preposición eis, hacia dentro de la cosecha. El sustantivo therismon, que acá traducimos como cosecha, se suele utilizar en contextos donde se habla del juicio final, en el que se debe recoger dicha cosecha. Lucas solo lo utilizará en este pasaje, justamente en el versículo 2 del capítulo 10, en 3 ocasiones, y no lo volverá a utilizar en todo el resto de su evangelio. Con esto se muestra que la misión de estos 70 es de preparación para el juicio, ya que ellos son enviados a las ciudades donde Jesús habrá de ir. Cuando vuelven estos 70 apóstoles de su misión, dirá el texto que venían con alegría, gozo, que nos hace recordar la alegría a la que invita el ángel a los pastores por el nacimiento o la venida de Cristo el Salvador al inicio del Evangelio. Pero el gozo de los 70, dice Lucas, es porque los demonios son sometidos a ellos en el nombre del Señor. Es claro que el verbo hupotasetai, que se encuentra en presente pasivo, muestra que no son ellos los que sujetan a los demonios, sino que es Dios quien los sujeta en el nombre de Jesús. Pero Jesús mismo les dirá que no se alegren porque los espíritus sean sometidos a ellos, sino más bien se deben alegrar porque sus nombres han sido escritos en los cielos. Curiosamente, en la comisión inicial a este grupo de misioneros no está el expulsar demonios, sino más bien el predicar el reino de Dios y sanar enfermos. Pero ellos se alegran porque los demonios les son sometidos en el nombre del Señor. Sin embargo, Jesús les reitera la autoridad que les ha dado sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Esta idea evidentemente es un añadido a la tradición original de Lucas, pero está muy bien puesta teniendo en cuenta que como manifestación del reino de Dios está la derrota, la superación de las fuerzas del mal, por lo que los apóstoles del Señor terminan compartiendo la misión de Jesús a plenitud. Sin la derrota del mal hubiera quedado incompleta la misión de los 70. Ahora bien, habíamos hablado del juicio sobre las ciudades que no reciben a sus enviados y al final de nuestro pasaje pareciera que se quiere comparar a los que no reciben el anuncio del reino de Dios con la persona de los enviados. En la persona de los enviados, ¿no? el anuncio que reciben en la persona misma de los enviados, son comparados con Satanás, quien es expulsado del cielo como signo de un juicio divino de condenación sobre él. Se compara entonces así a aquellos que no reciben el mensaje del reino de Dios con Satanás, que es expulsado del cielo. Los apóstoles del Señor se deben alegrar, pero porque sus nombres están escritos en el cielo, lugar de donde fue expulsado el maligno, como muestra de su total y definitiva derrota. Sus nombres se registrarán quizá en el libro de la vida, en una clara alusión a la tradición apocalíptica en la que este elemento aparece frecuentemente. Como se puede ver, los apóstoles del Señor comparten plenamente su misión, anunciar la venida del reino de Dios que ya está entre nosotros y la superación de los males, la enfermedad y todo poder del maligno, pero también les pide que supliquen a Dios para que mande más obreros a su cosecha como preámbulo del fin de los tiempos, del juicio final del maligno. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos vivir un domingo lleno de la alegría del Señor.